Incluite en el arte. Una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas como herramientas de inclusión. En Incluite en el arte, te invitamos a compartir las experiencias de médicos, docentes, artistas, operadores sociales de la salud y de quienes encontraron que el arte cumple una función social, recreativa, educativa, terapéutica y de prevención. Conducción, Claudia Bordiñón. Columnista de espectáculos, Guillermo Mele. Operación técnica, Néstor Herb, Nicolás Campoamor y Juan Martín García Carabajal. Idea y producción general, licenciada Mariela Albó. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Incluite en el arte. Buenas tardes, Mariel. Buenas tardes, Guillermo. Estamos en tu living nuevamente y me encanta. La sección de El Living de Guillermo, una vez más, ahora con un tema nuevo. Habíamos trabajado el programa pasado con la marquesa de Mertuil, esta mala de las relaciones peligrosas. Y bueno, hoy vamos a continuar un poco el tema, no hablando de malos, pero hablando del rol que no ocuparon las mujeres en el teatro hasta entrado el siglo XVIII. Porque el tema de hoy es el travestismo en el teatro. El concepto de travestismo tiene como dos acepciones, podríamos decir. Primero es el cross-dressing del vocablo inglés, que habla sobre esta singularidad de hombres teniendo que ocupar el rol de mujeres en el teatro de la antigüedad. Y por otro, el de travestismo, como lo entendemos hoy en día, que tiene que ver con las cuestiones de género. Ahora, en los ejemplos que en el segundo bloque vamos a dar, vamos a ver que estas dos acepciones del término van a mezclarse y van a confundirse. A mí, discúlpeme, usted me habla de esto y me viene kabuki y todo el Oriente. Bueno, en el Oriente me parece que ¿O es para otro programa? Es para otro programa, pero de todas maneras podemos decir lo siguiente. Las sociedades orientales se han resistido más al cambio del hombre por la mujer en la escena. Yo no lo tengo tan estudiado, pero es recién en los últimos años del siglo XX, inclusive primeros del siglo XXI, en donde en las sociedades orientales, como por ejemplo en el Japón, donde se produce el teatro kabuki, se empezó a aceptar que los roles femeninos fueran interpretados por mujeres. Hasta no hace muchas décadas atrás se resistían a este cambio que en el teatro occidental se dio en el siglo XVIII. Claro. Entonces, empecemos hablando un poco de cuál es el rol de la mujer en el teatro y por qué esto del travestismo. El teatro, recordémonos, tiene su origen en un ritual agrario, que es en el de la recolección y cosecha de las vides, y que en ese ritual agrario el rol de la mujer era fundamental. Esto queda patente. El rey Baco. Con Dionisos. Claro. Con Dionisos. Sí. Claro, porque era la fiesta dionisíaca. Dionisíacas, en la antigüedad de la Hélade. Lo importante ha quedado como puesto de manifiesto en una tragedia de Eurípides como es Las Bacantes, en donde se ve este rol fundamental. Las mujeres son las primeras que reconocen al dios, las mujeres son las que asumen los festejos de reconocimiento del dios, y son las primeras que se entregan a las libaciones, que se entregan a lo que Nietzsche va a llamar la ruptura del velo de Maya, porque se entregan a la embriaguez y esto la lleva, como se ve en la tragedia, a cometer los mayores crímenes. Ágave, en la tragedia de Las Bacantes, termina asesinando a su propio hijo porque lo confunde con un león. Lo importante entonces es ver en qué momento la mujer que había tenido un rol principal en la cultura agraria de pronto pasa a tener casi como la prohibición de participar en el teatro. ¿Qué pasa? Y lo que pasa es que el Estado, la polis griega, asume la fiesta dionisíaca como una fiesta estatal. Y en el momento, es otro tema que va a analizar Nietzsche, en el momento en que el Estado asume la representación teatral y le quita todo aquello de ritual agrario, es donde aparece, digamos, lo apolíneo en el teatro, y en ese cambio, en esa transformación, la mujer queda relegada. Como que lo visceral que tiene el teatro como ritual, en eso visceral no puede ser partícipe la mujer porque es deshonroso.
El teatro pasa a formar parte de este cúmulo de sanciones que hace que la mujer que estaba condenada al gineceo no pudiera tener un rol activo o no pudiera participar activamente. Esto se va a llevar, por supuesto que estamos hablando de algo que después va a devenir en lo que entendemos que es el teatro culto, porque en el teatro popular la mujer siempre tuvo un lugar, pero justamente, tal vez sea ir demasiado lejos, pero podemos arriesgarnos a decir que de todas maneras su rol era denigratorio en líneas generales. Es decir, la mujer que participaba del teatro popular en la antigüedad y probablemente fuera considerada una prostituta. Bueno. No está muy lejos de la concepción actual. Yo con mi edad actual. voy a cumplir 53 y cuando yo era chica mi tía era actriz y era una loca. Exactamente, bueno, es algo que hemos arrastrado. Pero de todas maneras es cierto que hoy en día, bueno, es considerado posible que una mujer elija como profesión, como oficio, la carrera de actuación. Gracias a Dios era algo que en la antigüedad generaba como demasiadas suspicacias. Usted sabe que cuando estuve en Taormina, que es un teatro griego, Sí. me dio la sensación de algo muy masculino todo lo que veía. Y eso que el teatro griego, o sea, desde la edificación, desde cómo llegar, desde los sectores, desde cómo subir los lugares donde se subía todo lo que tenía que ver con los mecanismos escenográficos. Y no veía una presencia femenina en ese lugar. Cosa que, bueno, en el teatro romano peor, nada. Pero lo griego siempre tenía algo más espiritual que lo romano, que era más del tema de la lucha y de la cosa de hombre, sí, de masculinidad, para decirlo de alguna manera. Y a mí me llamaba esa la atención y decía, mirá vos como todo era obviando a la mujer. O sea, sí, sin duda que la representación que además nos ha quedado a nosotros tiene que ver con eso, con un teatro que estaba armado para el ciudadano promedio, que era un ciudadano masculino. Sin duda que en esta representación que uno tiene de la antigüedad, el rol del hombre ha sido siempre mucho más importante que el rol de la mujer. Además te dicen, acá están los espacios de los senadores, acá están el espacio de los hombres tal, los hombres cual. Sí, todo género masculino. Claro. Y otra cosa más, el teatro griego, el teatro del Ática, que es un ejemplo, bueno, Taormina en la Magna Grecia, ¿no? Toda la zona conquistada, colonizada por Grecia. Sí, hoy Sicilia. Claro. Pero el teatro griego, en su concepción arquitectónica, hay que observar que, bueno, primero por una necesidad, tenía que estar construido en una ladera, pero después también tenía que estar construido como es el ritual que tiene que ver con lo más visceral del hombre. Observamos que nunca está dentro mismo de la Acrópolis, nunca está en el lugar de la polis, en el lugar reservado para los demás dioses, sino que está en las afueras. Sí. El teatro está siempre más allá de donde los ciudadanos nobles, habíamos hablado de esta palabra el programa pasado, los ciudadanos nobles se desenvuelven socialmente. Claro. Hacia el Renacimiento, entonces, empezamos a tener este problema de que los personajes femeninos son interpretados por hombres. Ya en el siglo IV, San Juan Crisóstomo, empieza a escribir sobre lo problemático que es para la moral del sujeto, del alma, del individuo, lo problemático que es para la moral interpretar a una mujer siendo hombre. Y esto se arrastra sobre el teatro renacentista. Estamos hablando del teatro isabelino, del teatro de Shakespeare o el teatro español de Corrales en un Lope de Vega, por ejemplo, o en un Calderón de la Barca. Pareciera que Shakespeare se hace cargo de esta problemática, porque si hay algo que pasa, y por eso es que el vocablo tiene el nombre inglés, ¿no?, de cross-dressing, si hay algo que pasa continuamente en las obras de Shakespeare es que las mujeres se visten de hombres y los hombres se visten de mujeres, sobre todo en las comedias. Tenemos el ejemplo de... que también, o sea, no es un problema, las mujeres también les cuesta ser de hombres si tuvieran... O
sea, si estuviera prohibido al revés. Exactamente, o sea, siempre es un problema. Sí. Pero es un problema que además, cuando uno estudia los edictos sociales de la época, los edictos reales, Sí. Parece que era un problema social, no era algo que solamente estaba reservado Claro. al ámbito de lo teatral. Se le prohibía a las mujeres vestirse de tal o cual manera, y esa Claro. tal o cual manera tenía que ver con ropas de hombres. Claro. Quiere decir que la mujer del Renacimiento, como hace Julia en Los dos hidalgos de Verona, está buscando, para poder librarse del gineceo y salir a la calle, está buscando la vestimenta masculina. Claro. Y es de esto de lo que se hace cargo Shakespeare cuando en sus comedias empieza a travestir a los personajes. Bueno, Goldoni también tiene un por montón. supuesto. Exacto. Ahora no recuerdo si Molière también, pero me vienen a la mente imágenes de Molière, de Goldoni. Bueno, el problema justamente es ese. Sí, en Goldoni, por ejemplo, en el Arlequino tenemos Sí. la transformación de los personajes, el travestismo de los personajes. Entonces, llegado al Renacimiento, llegado al teatro de Shakespeare, el problema entonces de que los hombres están interpretando personajes femeninos porque la sanción moral de la época le impide a la mujer pisar la tabla y ponerse en el personaje que debería interpretar. Hay muchos autores que han estudiado que en la medida que la mujer aparece como actriz, aparece sobre el escenario, el teatro deja de ser épico y pasa a ser un teatro más cotidiano, pasa a ser un drama burgués. Ivanov, por ejemplo, que es un formalista ruso de principios del siglo XX, lo que plantea, yo no quiero acusarlo de misógino, pero él hace un planteo que, bueno, de todas maneras es serio, es que la aparición de la mujer tiene algo que ver con lo que él llama la degradación del teatro, porque deja esta forma épica del teatro de la antigüedad para pasar a ser algo más cotidiano. Es el siglo XVIII, sobre todo con la restauración estuardiana en Inglaterra, la que le va a dar definitivamente el lugar a la mujer que le corresponde dentro del teatro y va a terminar de cerrar con esta etapa de travestismo que se había iniciado en la antigüedad y que había concluido alrededor del siglo XVII-XVIII. El último, y acá después vamos entonces al segundo bloque con las recomendaciones, el último gran actor del que se tiene registro que haya interpretado personajes femeninos es Edward Kynaston, que era un actor inglés que se había caracterizado por hacer la mejor de las Desdémonas. Ah, mira. Las Desdémonas del Otelo de Shakespeare, Sí. ¿no? Y va a ser un personaje que Richard Eyre va a tomar en uno de los films que vamos a comentar en la segunda parte del programa. Va a hablar sobre su vida para hacer una película de lo más encantadora como es Belleza Prohibida, su título original Stage Beauty. No sé si querés que hagamos la pausa. Sí, dale, nos vamos con la pausa con El letrista no se olvide de Canario Luna. Que el letrista no se olvide de los versos de Gamero, de beber de alguna copa levantada a su salón. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Gurullú. Que el letrista no se olvide del aumento del boleto, de agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Masañez, esa que los periodistas titulan parcialidad. Que el letrista no se olvide de las barras trasnochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrista no se olvide de los 1000 pegatineros que han pasado más de una en alguna seccional. Que el letrista no se olvide de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar. Que el letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser murguistas y no fueron a ensayar. Que el letrista no se olvide de las madres del Pereira, que recuerden la triste
pesar de los locos de Millán. Que el letrista no se olvide de los versos de Gagliardi, de los bailes de la Iasa y el estilo de Roldán. Que el letrista no se olvide de jugarle a las 3 cifras para ver si se endereza y se puede dedicar a escribir versos de murga frente a un plato de buceca y a mandarse una vuelta en honor al carnaval. Estás escuchando BCN Radio. Una voz federal. Desde el Congreso de la Nación. Volvemos ahora en el segundo bloque y último. No olviden de escribirnos a incluitenelarte@yahoo.com, la página de Incluite en el Arte de Facebook. Escriban sugerencias, cuéntenos actividades que tengan ganas de que nosotros desarrollemos en el programa, o los me gusta y no me gusta también, supuesto. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Bueno, cuéntenos, a ver. Bueno, estábamos desarrollando hoy el tema del travestismo en el teatro. Decíamos de esta condena de San Juan Crisóstomo en el siglo IV. William Prine también habla algunos siglos después del problema que era tener a hombres interpretando personajes femeninos y esto que él veía como el vehículo a la sodomía, textual su frase. Y yo cité una película del año 2004 en donde Richard Eyre, el director de Stage Beauty, narra algunos momentos de la vida de Edward Kynaston, que fue uno de los últimos actores ingleses que interpretó personajes femeninos. En el film lo que se muestra es la decadencia que se produce en él como figura estrella, porque siendo que Carlos II Estuardo impone la obligación en los teatros de que los personajes femeninos sean interpretados por mujeres, excluyendo la posibilidad del travestismo, este hombre, este muchacho, Ned, se ve en la obligación de dejar su lugar a Margaret, que es la actriz que está en ascenso y que es la actriz que lo empieza a reemplazar. Ahora, la curiosidad que narra Stage Beauty es que, si bien él sigue trabajando como en una suerte de café-concert del siglo XVII-XVIII, personificando personajes femeninos, el personaje de Margaret, que está interpretado por Claire Danes, el de Ned está interpretado por Billy Crudup, se dan cuenta de que el público, que era lo que decíamos antes del teatro kabuki, no está tan dispuesto a aceptar la figura de la mujer arriba del escenario. Claro, porque también está eso, la gente está acostumbrada a ver algo que ahora le hace ruido. Exactamente. Y entonces, a través de varios personajes secundarios, Ned se ve en la obligación de entrenar a esta chica para que pueda interpretar los personajes femeninos a como está acostumbrado el público inglés a verlos. Es decir, es un hombre el que va a entrenar en la femineidad a una mujer para poder interpretar, decíamos en el bloque anterior, a personajes como el de Desdémona en Otelo. Claro. Este es el primer ejemplo que traje. Es una película del año 2004, vale la pena verla. La segunda película, y ya al principio habíamos dicho de esta doble acepción, ¿no? De
el travestismo como cross-dressing en el teatro, pero a su vez como acepción de género. Y traje un ejemplo argentino, un ejemplo que sufrió censura, Mi novia él, sí. de 1975, Enrique Caén Salaberry, protagonizado ni más ni menos que por Alberto Olmedo y Susana Jiménez. Sí, recuerdo. El argumento de la película está ligeramente basado en esta vieja película del año 33, Víctor Victoria, te iba a decir. de Reinhold Schunzel. Sí, yo la vi después. Después tuvo la versión musical, que sí, además se llevó al cine con Julie Andrews. Claro. Exactamente, bueno. ¿Y Walter Matthau no era él? Me parece Parece que sí. Ay, me olvidé. Sí. ¿Era Walter Matthau? No, me parece que no. ¿No? Lo tenemos que chequear. le dejamos la inquietud al público. Bueno, en esta película Susana Jiménez interpreta a una mujer que para tener éxito tiene que hacerse pasar por un hombre que en el escenario interpreta a una mujer. Es decir, el crossdressing es doble. Bueno, Tutsi, me están viniendo exactamente, son los argumentos de estas películas. Claro. Donde lo que se plantea es la complejidad también social de aceptar a una mujer tal como es, porque en realidad lo que está proponiendo Caén Salaberry, ¿vio lo difícil que es ser mujer? Es muy difícil ser mujer. Es muy difícil ser mujer, sin duda. Por eso es que, Caén Salaberry hace este planteo y duplica la apuesta, porque entonces lo que pone es la moral social en cuestionamiento, porque el personaje que interpreta Alberto Olmedo se siente atraído por esto que en principio es un travesti, pero que él rápidamente va a descubrir que en realidad se trata de una mujer. Ahora, por su trabajo, ella no puede decir que en realidad es una mujer, tiene que seguir haciéndose pasar por un travesti, y esto es lo que lo pone al personaje que interpreta Alberto Olmedo en la dicotomía de si seguir saliendo con el travesti, entre comillas, o no. Claro. ¿Contamos el final? Dejemos que la como gente le vea. pasa a Dustin Hoffman, que se le enamora Exactamente. un hombre, y él es un hombre en realidad. Y él es un hombre en realidad. De mujer. La película, decíamos, sufrió la censura. El título original de la película era Mi novia el travesti, pero la palabra travesti en la década del 70 era muy fuerte. Así que finalmente se estrenó y así la conocemos hoy como Mi novia él, 1975. Mirá vos, yo pensé que eran los 80. No, era esa anterior. Claro, era muy fuerte. Muy fuerte. Y aprovecho entonces que estamos con este tema y voy a dar 2 recomendaciones para el teatro. Dale. Ya habíamos hablado cuando hablemos a calzón quitado, perdón por la redundancia, del personaje del padre que interpreta tan magistralmente Oscar Jiménez, en donde es un padre que en algún momento, para salir a la calle y cometer... Él dice que es ganarse el sustento, pero nos damos cuenta porque guarda un arma en el bolso que en realidad se trasviste para robar. Entonces, pero cumple con este travestismo el doble rol de padre y madre. Claro. Entonces habíamos ya empezado a hablar un poco de esta cuestión del travestismo en el teatro y hoy voy a traer otras 2 recomendaciones. La primera, estábamos hablando de Shakespeare en el primer bloque. Sí. En el Teatro de la Comedia tenemos una muy linda versión de Como les guste, de William Shakespeare, con adaptación y dirección de Jorge Azurmendi. Está los miércoles a las 21 horas. En Como les guste tenemos este problema típico shakespeariano, es una comedia, pero es una comedia en donde aparecen personajes de lo más malévolos, personajes que quieren deshacerse de sus hermanos. Los 2 personajes principales, Orlando, interpretado por Gustavo Pardi, y el de Rosalinda por Marina Francia, tengo anotado, los oyentes me pueden corregir si me equivoco, en donde Rosalinda, justamente como le pasa a la Julia de los 2 hidalgos de Verona, tiene que salir al mundo, porque es echada en realidad, claro, sí, y para poder salir al mundo no tiene más remedio que hacerse pasar por un hombre llamado ni más ni menos que Ganímedes. Entonces, tenemos acá también eso de cuando se van generalmente las obras de Shakespeare, disfrazarse de hombres para que no les pase nada. Exactamente, porque es lo que decíamos de estos edictos del siglo XVI y XVII, en donde se les prohíbe a las mujeres vestirse como hombres, justamente para que no estén involucradas en hechos de violencia, etcétera, etcétera, de peligro, y también para mantener las barreras sociales, para que no se nos confunda
Que a ver si salen a luchar por algo. A ver si salen a luchar por algo todavía y terminan reclamando el derecho al voto. Qué terrible sería, ¿no? Sí. Bueno, entonces justamente Shakespeare trata estos temas y en Como les guste se ve el personaje de Rosalinda intentando hacerse pasar por Ganímedes y todos los equívocos que eso genera, porque al igual que le va a pasar al personaje de Julia, los personajes masculinos se van a sentir atraídos por ella, aunque esté, o justamente porque está caracterizado como un hombre. La segunda, dije entonces, los miércoles a las 21 en el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña, 1062. Y el segundo ejemplo, nos alejamos de la comedia, entramos al drama. Es una obra que se está dando en el Teatro del Pueblo los viernes a las 21 horas. Teatro del Pueblo, Diagonal Norte 943, que se llama La persistencia de los grillos, de Óscar Navarro Correa, que es el dramaturgista y el director. Acá nos alejamos completamente de la comedia, pasamos a un drama, y a un drama casi suburbano, pero no suburbano de Buenos Aires, sino en la Mendoza. En ese lugar límite entre los grandes campos de viñedos y la urbe propiamente dicha. En La persistencia de los grillos tenemos a una madre que está esperando a su hija para hacerle el festejo del cumpleaños con la ayuda del tío. Pero resulta que llega el otro hermano de Rosa, la madre, que resulta ser ni más ni menos que Carolina, un travesti. Y esto va a generar en la dinámica familiar un montón de situaciones que van a terminar en la violencia y la fatalidad. Porque es una situación por ahí inesperada, pero no para terminar así. Pero exactamente, Claro. Pero el problema que manifiesta es lo poco que hemos sabido nosotros como sociedad acomodarnos a las cuestiones de género. Claro. La obra forma parte de una trilogía, no es una saga, no es que las obras tienen continuidad una con la otra, pero Navarro Correa explica que en realidad es la obra intermedia entre Pajarito, que ha sido una obra premiada, y Destacamento, que es su próximo estreno. Él calcula que lo va a hacer en años venideros, probablemente el año que viene. La persistencia de los grillos es entonces una obra que trata sobre la incomprensión social frente a las nuevas cuestiones de género, a pesar de los muchos cambios que se han producido en nuestro país en la última década. Carolina va a tener que enfrentar a Jordán, que es el personaje que va a poner justamente en cuestionamiento su sexualidad, y bueno, sin adelantarles el final, Jordán afila tijeras y cuchillos, así que esto es una anticipación de esto que estábamos hablando en relación con las fatalidades. Gran actuación de Jorge Inconcia, que es el que interpreta al personaje de Jordán, y de Diego Amador, que es quien interpreta al travesti, a Carolina. Muy bien, ha hecho los deberes, ha ido al teatro, nos ha Fui contado al teatro, todo. al cine, a todas muy partes. Bien, muy bien. Usted sabe que me estaba hablando de eso y ya nos estamos yendo con un lindo tema, pero me hizo ruido lo del voto femenino y bueno... ¿Porque las mujeres votan? Ahora sí. Ah. Y mi tía Perla Mux, que hace un año ya que falleció, fue la luchadora dentro de la Asociación Argentina de Actores por el voto femenino de la mujer. Entonces tenemos que Tenemos dedicarle que otro empezar. programa al voto A Mary femenino. Poppins también. Totalmente. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida.
eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honradamente